Ya, entonces continuamos desde el 25, ya. Entonces, versículo 25, ya hemos visto en los versículos anteriores lo que estuvimos hablando el martes del 22 al 24, acerca entonces de la pasada manera de vivir, ya de esta terminología que Pablo va a usar acerca del viejo y del nuevo hombre. Y como hemos visto y vimos el día martes, hay también enseñanzas respecto a esto, en figura, en tipo, en sombra. Por ejemplo, habíamos visto el pasaje de Ezequiel, vimos también Josué, ¿ya? Y la conquista de la tierra prometida. Así que también ahí tenemos de dónde echar mano para aquello, ¿ya? Entendiendo que entonces es un mandato no negociable, ¿ya? Y duradero por toda la vida cristiana del creyente, el despojarse del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está en una condición que es totalmente ajena a la nueva vida que Él nos ha dado. No sé si soy yo, pero no tengo audio, no escucho lo que dices. Disculpen, no sé por qué se silenció el Zoom, me botó parece, así que ahora sí. No sé hasta dónde alcanzaron a escuchar. El principio solamente, hijo, cuando empezaste. Ah, ya, vale. Solamente el verso 25. Ahora ya está de nuevo todo. Ya hablé harta, así que qué bueno. Bueno, retomando entonces, como les decía, vamos a tomar del 25, pero estábamos viendo y le estaba comentando acerca de entonces lo que Pablo ya ha hablado acerca del viejo hombre y del nuevo hombre, el contraste del viejo versus el nuevo. El viejo está viciado siempre. Siempre, siempre es irremediable el viejo hombre, por eso Dios lo mata en Cristo. Y al estar viciado, entonces es una orden imperiosa, claramente, y no negociable que Dios hace a los suyos diciéndole despojaos, ¿ya? Despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está ahora en el tiempo presente viciado conforme a los deseos engañosos, y por eso es que es imperante que nos renovemos y que andemos y nos vistamos del nuevo hombre, porque el nuevo hombre entonces, en contraste con el viejo, es creado, es engendrado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿ya? Así que desde ahí entonces, y teniendo eso como base y fundamento de la fe cristiana, por eso es que es tan importante lo que Pablo nos dice, porque nos viene a dar una nueva realidad, nos viene a hablar acerca de esta lucha que podemos ver también en el Antiguo Testamento, en figura, en sombra, en tipo, de lo que vivió Josué, por ejemplo, al conquistar a los enemigos en la tierra prometida que Dios le había dado, y nosotros también al ver esta guerra espiritual que hay entre el viejo y el nuevo, ¿ya? Dicho eso, y teniendo en mente también los pasajes del Antiguo Testamento como Ezequiel, que también nos mencionaba Brian, acerca del nuevo corazón que Dios nos iba a dar, entonces es bueno tenerlo en mente para lo que sigue, ¿ya? El versículo 25, entonces, vamos a leer de nuevo antes de avanzar. Así que ahí, Ismael, ¿tú estás o no? Para que me puedas ayudar en la lectura. No está Ismael. A ver si cualquiera de ustedes me puede ayudar, por favor, en la lectura. Ahí están las dos versiones. La de la derecha es la Valera, por si acaso. Sigue cualquiera ahí, hermanos, que me pueda ayudar. Ahora Del sí, 17, del 17 17 al al... 25, No, al 32. ya. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia
¿Aló? ¿Sí? ¿Se te escucha? Ah, ya. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya. Muchas gracias. Entonces, al tener nuevamente el contexto, ya, vamos a continuar desde el 25 en adelante. Gracias. Dice entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, este por lo cual, ¿qué significa? ¿Qué viene a ser este por lo cual? Esta conjunción, inferencial que está haciendo Pablo. Por lo cual. Por lo cual. ¿A qué se refiere? ¿Qué nos dice este por lo cual? ¿En qué número estamos ahí por lo cual? Acá, versículo 25. Desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ahí estamos? Claro, Ya. exacto. El por lo cual, ¿qué vendría a significar del versículo 25? Si ya nos viene hablando en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué es este por lo cual? Esta conjunción inferencial que Pablo hace. Hay que desechar la mentira y aceptar la verdad. Hay que desechar una cosa y colocar lo correcto, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Ya? Se desecha la mentira y para desechar la mentira significa que la verdad tiene que estar como premisa importante. ¿Ya? Pero el por lo cual, ¿qué vendría a ser entre los versículos 22 al 24? ¿Qué hace este por lo cual en el versículo 25? O en la textual, por ejemplo, que dice por tanto. Habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo. Una actitud positiva. La mentira va a ¿Ya? ser desechado y mi responsabilidad entonces es hablar la verdad con mi prójimo, tenerlo presente, porque para eso me llamó el Señor, no para ir y tras la mentira y desechar una cosa o la otra, sino la mentira hay que desecharla y la verdad tiene que estar por encima de lo que Dios nos pide a cada uno. ¿Ya? Este por lo cual entonces, como es una conjunción, ¿ya? ¿Qué es lo que viene a ser?
lo que viene a hacer este por lo cual es decirnos que todo lo anterior que él nos ha dicho, entonces es verdadero, y como es verdadero, como tiene sustento, por eso son conjunciones lógicas o demostrativas estas, entonces como todo lo anteriormente tiene sentido, es lógico, es verdadero, entonces, o por tanto, debemos ¿qué hacer? ¿Qué cosa? Desechar la mentira, ¿ya? Mentira. Y hablar verdad cada uno con su prójimo. Entonces, como todo esto que viene hablando el autor, todo esto es cierto, entonces por lo tanto o por lo cual, ¿ya? O sea, todo lo que yo te he dicho es cierto, entonces tú debes hacer, ¿qué dice Pablo? Desechar la mentira, ¿ya? Hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Queda claro, no? ¿Sí? Ya, entonces, como Pablo viene diciéndonos que todo lo que está anteriormente es verdad, es lógico, es cierto, entonces nosotros estamos nuevamente, otro mandato, ya, otro mandato de Pablo que no debemos olvidar que lo está haciendo porque lo dice y lo requiere en el Señor, que ya no debemos andar como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ¿ya? Dicho eso, entonces, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Entonces, otro mandato, desechar, ¿ya? El mandato anterior era despojaos del viejo hombre, el otro mandato era renovaos, el otro mandato era vestíos, otro imperativo, y ahora desechando. Entonces nos vamos dando cuenta que hay contrastes para hablar de temas, por ejemplo, acerca del viejo y contrastes, perdón, imperativos para hablar de ordenanzas acerca del nuevo. ¿Ya? Mi pregunta es, ¿quién puede desechar la mentira? ¿Quién puede vestirse del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad? ¿Quiénes pueden hacerlo? Aquellos que han nacido en la verdad, aquellos que el Señor les ha dado el privilegio de formar parte de lo que Él ha pedido. Que una criatura nueva tiene que desechar la mentira y debe buscar la manera de funcionar con la verdad. Y eso ¿Ya? hace que sean miembros los unos de los otros. Entonces la idea es no dar lugar al diablo, sino dejar que Dios controle la vida de la nueva criatura que está en Cristo. ¿Ya? Gracias, hermano Luis. Adelante, Ismael. Eh, yo entiendo que, bueno, sumado a lo que dice el hermano, también la clave está en ese mismo, en el mismo versículo 22 al 24, cuando dice vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, aquellos que tienen ese nuevo hombre que ha sido creado según Dios son los que pueden desechar la mentira y los que pueden vestirse del nuevo hombre. Bueno, ¿Ya? Entonces, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿puede desechar la mentira? ¿Puede hablar verdad con su prójimo? el viejo ¿Puede hombre, pecar sin que el sol se ponga sobre él? el viejo hombre no lo va a hacer. El Ya, estar involucrado en delitos y pecados no lo va a hacer. Es el nuevo hombre el que lo va a hacer. ya, ya, bien. Es bueno saber eso. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar este principio, hermanos, del versículo 22 al 24, permea toda la enseñanza bíblica respecto a los creyentes, respecto a la vida cristiana. Porque es necesario que el creyente sepa que existe un viejo y un nuevo hombre, ¿ya? Que existe un viejo y un nuevo hombre. Ahora, 25, por lo cual, desechando la mentira, ya sabemos entonces que el que desecha la mentira es el nuevo, Mm. ¿ya? El nuevo hombre. Ahora, desechando la mentira, ¿qué significa desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo? ¿De qué nos habla esto? Si lo unimos por completo, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí?
¿Por qué hay que desechar la mentira y hablar cada uno con su prójimo? Hablar verdad, perdón, cada uno con su prójimo. Porque la mentira pertenece exclusivamente al prójimo que está muerto en delitos y pecados, no forma parte del nuevo hombre en ningún aspecto. Entonces, sencillamente hay que desecharlo, desechar la mentira, porque la mentira no se ajusta a la verdad de Dios. Dios quiere verdad, no quiere mentira. Ya, o sea, la mentira es algo propio del viejo hombre, ¿no es cierto? Exacto. Ya. ¿Qué más podemos decir ahí? ¿Qué más vemos en esa frase? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Yo creo que la persona que tiene que desechar la mentira y hablar la verdad tiene que tener muy claro qué es mentira y qué es verdad. Ya, bien. ¿Cómo yo sé eso? ¿Qué es la mentira y qué es la verdad? ¿Qué nos ha dicho Pablo? Que hay que Nos vestirse ha de dicho, nuevo hombre. ya, pero respecto a la mentira y a la verdad, ¿qué nos ha dicho? Que los gentiles, ¿qué cosa tienen entenebrecida? El El entendimiento, que andan en la entendimiento. vanidad de su mente, Correcto. ¿ya? Que andan en ignorancia, que han perdido toda sensibilidad y se han entregado a cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, Pablo anteriormente nos ha dicho que acá adelante, perdón, acá adelante, acá atrás, nos ha dicho todo esto, miren, anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto no hay que perderlo de vista porque es lo que Pablo está ahondando ahora, todo esto. Después dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y lo que está haciendo acá Pablo es revelarnos entonces, ya lo hemos visto, todas estas cosas que Dios había hablado en el Antiguo Testamento referente a quién, a Cristo, ¿ya? Después entonces nos va a haber dicho que Jesucristo, este mismo que subió, perdón, que descendió y que después subió, fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, con el fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio, ¿ya? Y aquí está el hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí está la clave, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Este varón perfecto, sabemos quién es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y acá nos había dicho que como Él quiere que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, nosotros ¿qué debemos hacer? Debemos conocer, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y antes nos había dicho acerca del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, hablar verdad cada uno con su prójimo y desechar la mentira, para yo desechar la mentira, mi propia mentira y las mentiras del resto, yo debo saber, debo conocer, debo tener conocimiento acerca del Hijo de Dios. Debo saber, entonces, qué es lo que Dios quiere, cuál es la estatura de la plenitud de Cristo, cuál es ese varón perfecto. Entonces, para redondear, yo debo entonces conocer a mi Señor, conocer a Cristo. Entonces, acá, por ejemplo, se nos pone un contraste acerca de aquellos hombres que para engañar, o sea, en la mentira, porque en una mentira uno quiere lo que hace, engaña, entonces emplea con astucia las artimañas del error. Nosotros, ya sabiendo entonces que no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquier de vientos de doctrina, entonces Pablo lo lleva mucho más allá. Y ahora nos dice, entre ustedes, ¿qué tiene que pasar? Ustedes deben desechar la mentira, porque ya sabemos que la mentira es un recurso utilizado por aquellos hombres que buscan engañar.
Entonces, ustedes no van a emplear las artimañas que ocupan ellos, sino que ustedes van a hablar, ¿qué cosa? Verdad. Cada uno con su prójimo, dice ahora. ¿Ya? Entonces, no solo con los creyentes, sino que cada uno con su prójimo. Y aquí podríamos decir o preguntar como preguntaron los fariseos, los escribas, Jesús, o Señor, en este caso, Señor Pablo, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Y se acuerda lo que les dijo el Señor? Había una vez un hombre que iba por el camino y de pronto fue asaltado, ¿se acuerdan? Y pasó delante de él, ¿qué cosa? Un fariseo. ¿Y qué hizo el fariseo? ¿Lo ayudó o no lo ayudó? ¿Se acuerdan Siguió de la de parábola? largo. Siguió de largo, ¿no es cierto? Después, ¿quién pasó? ¿Se acuerdan? ¿Un levita? Publicano. Ya, ¿se acuerdan? Y tampoco lo ayudó. Hasta que pasó un samaritano, ¿se acuerdan? Ujú. Y el Eh, samaritano ayudó al prójimo, ¿ya? Y le pagó todo, le paga la posada, etcétera. ¿Y qué dice el Señor? Mi prójimo es, en esa parábola, ¿se acuerdan? ¿Quién es mi prójimo? El que tengo al lado. sí. No, no hay que segregar, no es una opción decir, ya, yo voy a ayudar única y exclusivamente a todos los hijos de Dios y a nadie más. No, sino que acá Dios nos insta a decir, a hablar verdad cada uno con su prójimo, ¿ya? Con su prójimo. Nótese que acá la palabra prójimo no está llevándonos exclusivamente a el creyente. Miren, esta es la palabra. Plesio, Miren, de nuevo. plesio, A los que les gusta el griego, plesio. prójimo, cerca, ¿ya? Cerca de, cercano. En el griego puede ser vecino incluso, ¿ya? Es alguien cercano. Entonces, en este sentido, mi prójimo, hablar verdad cada uno con su prójimo, no es que yo tenga que hablar verdad con los creyentes y a los inconversos yo les puedo mentir, ¿ya? Sino que desechando la mentira en todo ámbito y plano, entonces a hablar verdad cada uno con su prójimo, ¿ya? Y después dice, miren, lo aclara, o podríamos decir, lo fundamenta, ¿ya? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué nos está diciendo acá? Según lo que yo ya les había dicho. Acá la palabra prójimo es cerca de, puede ser vecino. Vimos también lo que el Señor Jesucristo enseña. Pero ¿qué nos dice Pablo acá? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué estará queriendo decir acá? No hay que hacer acepción de personas. Ya, pero respecto al fundamento que da, porque somos miembros los unos de los otros, ¿aplicará entonces mi prójimo única y exclusivamente al que tengo cerca de, a mi vecino, a mi compañero? ¿Por qué Pablo, si ese fuera el caso, por qué Pablo entonces dice, porque somos miembros los unos de los otros, dando a entender que se refiere a los creyentes? Porque los miembros, porque somos miembros, ya sabemos que se refiere al cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Lo hemos visto acá. Según la propia actividad de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces mi pregunta es, hablar verdad cada uno con su prójimo y por el fundamento que entrega Pablo, debemos entender que uno tiene que hablar verdad cada uno con su prójimo única y exclusivamente en el contexto de los miembros. ¿Eso nos está enseñando Pablo? Yo debería entenderlo así. Entonces, si Pablo está diciendo eso, entonces yo podría decir, entonces el mandato es solamente para los prójimos que son miembros del cuerpo, ¿ya? O el mandato es transversal para todos. Y el fundamento que da Pablo es porque a causa que somos miembros del cuerpo los unos de los otros, entonces es que debemos desechar la mentira y hablar la verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vestidos del nuevo hombre y no andamos como los gentiles. Entonces nosotros les damos testimonio tanto a los del cuerpo de que somos parte del cuerpo y también a los gentiles de que somos parte del cuerpo, de que somos miembros los unos de los otros. ¿Se entienden o no las dos posturas o son las dos formas de verlo?
Siempre el prójimo está disponible para todo tipo de situaciones y no se le puede dejar de lado o empezar a considerar de que se puede ayudar a uno y a otro no. Eso no corresponde. Entonces hay que tener claro de que si vamos a ayudar al prójimo es porque estamos dedicados como siervos de Dios, que nuestro prójimo reciba la ayuda correspondiente como cualquier otro. ¿Ya? ¿El resto qué opina ahí? Gracias, hermano Luis. ¿El resto qué opina ahí? Yo creo que incluye a creyentes y no creyentes, ¿Ya? principalmente con los creyentes, obviamente, pero también yo entiendo que abarca a los no creyentes, porque si nos dice que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, es porque el alcance es universal, así como lo fue Cristo, como lo fue con Cristo. ¿Ya? Bien. Entonces deberíamos entender que a causa de que somos parte del cuerpo, somos miembros, entonces debemos desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿No es cierto? Exacto. Todos lo entendemos igual. Ya. Entonces, importante entender que Pablo, como viene hablando de la justicia y santidad de la verdad, ya, y por eso era importante entonces esta conjunción lógica que él hace, que dice entonces, con mayor razón, desechen la mentira y hablen verdad cada uno con su prójimo, porque ustedes están creados en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo alguien que está creado en la justicia y santidad de la verdad va a andar hablando mentira? ¿Ya? Sino que por el contrario debemos hablar verdad. Por eso es que es importante también, si lo anexamos, el texto este de Santiago, que se me vino a la mente ahora. ¿Se acuerdan cuando habla de las dos fuentes o de las dos llaves? ¿Se acuerdan o no? Tengo Sí, que acordarme bien dónde era. No sé si alguno se acuerda. el ¿Bien en libro de qué parte Santiago. de Santiago era? Era de la lengua. Acá está. Acá está. Acá está. Eh, 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 eh. Acá está, miren. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Miren, de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Ya? Y antes, Santiago había estado dándonos cátedra acerca de lo importante de la lengua y que puede prender un bosque entero, ¿ya? Entonces, hablándonos de eso, dice que con ella bendecimos con la lengua al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, ¿ya? A la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Ahí en la textual, en la Valera nos dice eso. De una misma boca, perdón, proceden bendición y maldición, y nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Y después la pregunta es importante porque nos dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entonces, acá nos dice después Santiago, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, acá nos deja más claro aún que del viejo hombre solamente podría salir agua amarga y del nuevo hombre agua dulce. ¿Ya? Entonces, el hablar mentira proviene de la fuente de esa agua amarga que es el viejo hombre, ya con el cual se maldice. Por el contrario, el nuevo hombre es aquel que puede bendecir, es aquel que puede hablar de su abertura con agua dulce. Entonces, por eso es importante acá que nosotros entendamos que no debemos
actuar como acá nos menciona Santiago, que nuestra boca ande bendiciendo por un lado y maldiciendo por el otro. ¿Ya? Es súper importante entender eso. Y lo otro importante también es saber que somos miembros los unos de los otros. Entonces, si somos miembros del cuerpo, ¿cómo entonces vamos a andar dando semejante testimonio hablando de esta manera? Entonces, por eso es importante que si alguno de nosotros habla mentira o actúa como Santiago nos dice acá, entonces, ¿qué debemos hacer? Reconocer que quien se está manifestando acá en nosotros es el viejo hombre, no es para nada el nuevo. Entonces, cuando nos veamos en esa situación, lo importante acá sería que recordemos esto y nos volquemos al Señor en arrepentimiento, confesando nuestro pecado, ya entendiendo que tenemos a este sumo sacerdote que intercede por nosotros, a Jesucristo el justo, nuestro abogado delante de él, entonces, y pedir perdón. ¿Por qué? Porque está manifestándose esta pasada manera de vivir, ¿ya? Y no estamos andando en el nuevo hombre. Entonces, acá Santiago viene a complementarnos muy bien lo que Pablo también nos dice acá imperativamente, ¿ya? Con esta amonestación del Señor. ¿Qué más podemos decir ahí, hermanos? 25. ¿Algo más? Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Adelante, Ismael. Yo creo que también una de las claves de ese versículo es cuando dice, o sea, el motivo que da, porque dice, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces yo entiendo que ahí hace énfasis en que esa comunicación en verdad debe ser principalmente entre los hermanos. O sea, que en la iglesia no se puede estar teniendo una comunicación basada en las mentiras, porque el motivo que da es que somos miembros los unos de los otros. Entonces, también yo entiendo que ahí implica el hecho del cuerpo de Cristo, de la gravedad de una persona que viva en la hipocresía o que viva una mentira, eh, tiene que entender que es parte del cuerpo de Cristo y que el alcance de su pecado no es menor, sino que es un pecado grave porque se está viviendo conforme a la pasada manera de vivir, como decía anteriormente. Entonces, eh, entiendo que la gravedad del asunto está dada por eso, porque somos miembros de un cuerpo y la cabeza es Cristo. Claro. Ahora que que hiciste el hincapié ahí, en Zacarías 8:16, el Señor, miren, vamos a ver acá, porque es bueno entender también que esto no es nada nuevo, por si acaso. Acá en el versículo 8 de Zacarías dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, miren, se lee a Sión con gran celo y con gran ira, esto es importante porque nos va a introducir después, con gran ira la se lee. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén será llamada ciudad de ¿de qué cosa? De la ¿Verdad? verdad, ¿no es cierto? Miren cómo se mezcla la ira y el celo con la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte ¿de qué? De santidad. ¿Por qué es importante? Porque acá nos dice que el nuevo hombre fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Zacarías nos está hablando acerca de lo mismo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Y recuerden que todo esto se cumple en Cristo, ya en lo que Él hace, en su pueblo. Después dice, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto os parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Entonces, más adelante acá en el 16, nos dice, estas son las cosas que habéis de hacer, después de hablar Jehová. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. ¿Y qué es lo que hace Pablo acá? Cita entonces de acá y lo aplica a la iglesia, lo aplica a los miembros y les dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Mandato otra vez, no es negociable, no es sugerencia. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas, perdón, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Ahora que lo mencioné mal y a mí se me estaba yendo a mencionarles. Entonces, Zacarías acá está siendo tomado por Pablo, está siendo interpretado por Pablo. Esto en el tiempo de ellos, en la iglesia. Y se les da ese mandato, ¿ya? Hablad verdad cada uno con su prójimo. Textual, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Y por eso es que en Zacarías 8 vemos entonces que esto que viene hablando Pablo acerca de la verdad, acerca de la justicia, de la santidad de Dios y de que somos creados en este nuevo hombre que es creado según Dios, es importante entonces ver que Pablo nuevamente dice desechando la mentira. O sea, no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo, ni para el pueblo de Israel, ni para la iglesia. Entonces, acá Pablo, al aplicarlo a la iglesia, pone como fundamento, entonces, como bien dijo Ismael, que somos miembros los unos de los otros, ¿ya? Y en el 26 se nos introduce lo que también en Zacarías, ¿ya? Eso mismo, la misma palabra de que Jehová se aira, por ejemplo, acá dice, con gran ira la se lee, acá también se nos va a hablar de la ira, y nos va a decir, airaos, pero, miren ese pero, no pequéis. ¿Ya? O sea, ustedes se pueden airar. Airarse es algo lícito. Es sumamente lícito airarse. ¿Ya? Jehová se aira, por ejemplo, con gran celo, nos dice Zacarías 8. La palabra airarse, si la vemos acá, puede ser encolerizar, llegar a exasperarse, provocar, estar muy enojado. ¿Ya? Y acá, esta es la palabra en el griego, Orgizo. orgizo, Orgizo. estar muy enojado, ¿ya? Acá nos va a decir estar enfurecido, cólera, iracundo, de mal genio, arrebatado puede ser, irritable, enojadizo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, airarse es lícito, ¿ya? Es lícito. Un padre cuando se aira con su hijo a causa de algún pecado, de alguna desobediencia, ya es lícito, el padre puede enojarse, ya, porque qué padre que ama no se enojaría por ver el error, el pecado de su hijo, ya. Es lícito. Hay muchos contextos en los cuales es muy lícito enojarse, airarse, ya, encolerizarse, como dice la palabra en el diccionario, estar muy enojado. Pero lo que no puede pasar, nos dice Pablo, es que esa ira, ese encolerizarnos, nos lleve a pecar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos ejemplo de esto. Tenemos ejemplo de esto. ¿Se acuerdan de algún ejemplo en la Biblia donde la ira llevó al pecado? ¿Se Caín, acuerdan? Eso, muy bien. ¿Quién dijo eso? Caín, Saúl también, Ya, ¿no es cierto? Moisés. Caín, Moisés. Moisés, ¿no es cierto? Cuando la ira traspasó los límites divinos, o sea, lo que correspondía como ira, llevó al pecado. Entonces, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló acerca de la ira? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no?
creo que este era el versículo. Acá está así. Pero yo os digo, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5, cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca, o sea, acá está, imbécil, tonto, estúpido, quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga moré, o sea, lo maldiga, quedará expuesto acá es al infierno, al lago de fuego. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Miren, esto mismo acá dice cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio y cualquiera que diga a su hermano raca, o sea, ya habíamos visto imbécil, quedará expuesto ante el Sanedrín, ¿ya? Y esto lo viene hablando acerca de qué cosa, no asesinarás y cualquiera que asesine quedará expuesto al juicio, ¿ya? Entonces, cuando ese enfurecimiento, cuando esa ira, cuando ese airarse, uno ya empieza a actuar de esta manera en la cual el Señor Jesucristo nos pone, a denostar al otro, llevarlo a tratarlo de esta forma como el Señor lo está presentando, entonces uno peca, ¿ya? Peca, peca delante del Señor, ¿ya? Por eso es la importancia de saber y reconocer que nosotros, ¿es lícito airarse? Es totalmente lícito airarse, ¿ya? Es totalmente válido airarse. Lo que no puede pasar entonces es que esa ira venga acompañada de pecado. El nuevo hombre siempre se puede airar, ya en los diferentes contextos, se puede airar, puede llegar a airarse, pero nunca va a sobrepasar el límite y va a llegar a pecar, porque no puede, porque su ira es como la de Dios, es justa, es santa, es una ira santa. Sin embargo, el viejo hombre puede airarse y se va a airar mucho más fácilmente, entiendo yo también, es una apreciación personal, mucho más fácilmente, y lo que va a acontecer es que él sí va a pecar. ¿Por qué? Porque está viciado, porque está actuando conforme a los deseos engañosos, ¿ya? Entonces, eh, este airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro enojo, nuevamente nos lleva a reconocer que en la pasada manera de vivir, como viene hablando Pablo, esto puede pasar. Y por eso es que Pablo amonesta. Pablo acá exhorta, instruye a que al vestirse del nuevo, entonces ellos deben saber que esta ira no debe venir acompañada de pecado. Ya por eso dice airaos, pero no pequéis. Y después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué dirá esto Pablo? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué estará queriéndonos decir acá Pablo? ¿Por qué el sol? Porque hay que dejar rápido la ira. Cada día es diferente. No puede llegar y seguir enojado, enojado, enojado. Eso no se concibe con lo que es un cristianismo genuino. Entonces no puede uno estar pensando en estar enojado y seguir enojado y eso no se justifica con lo que significa que estamos sirviendo al Señor, buscando agradar al Señor. No es algo que a Él le agrade de una manera de decir, no, lo voy a solucionar la próxima semana. No, solucionalo hoy día. No lo deje para mañana. Si lo puede resolver hoy, que la gracia del Señor guíe para que eso se resuelva. Ya, bien. Hermana Sonia, adelante. Gracias, hermano Luis. Porque si yo airo y peco al no resolver, o sea, todo lo que es pecado, uno tiene que resolverlo inmediatamente. Si el Señor te muestra que tú estás mal, uno tiene que resolverlo. Y el enojo, si me lleva a enojarme con una persona, yo tengo que resolverlo lo antes posible. O sea, ¿cuánto tiempo tengo? 24 horas. No puedo dejar pasar más tiempo. Tengo que resolverlo lo antes posible. Y eso me va a evitar a mí cargar un pecado. Eso. Y como tenemos que andar en la santidad también,
Claro. Bien. ¿Se acuerdan lo que, ya que estamos viendo el antiguo y entendiendo, y recuerden, hermanos, recordemos todos, que normalmente en el Nuevo Testamento se cita el antiguo? En el Salmo 4, versículo 4, dice, miren, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Este es David. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Se acuerdan todas las angustias que pasó David por la persecución de Saúl? ¿sí? Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Miren, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Ya, esto nos dice acá. ¿Por qué se los menciono? Porque esta palabra, temblad y no pequéis, miren, puede también significar airado, airarse, furor, conmovieron, enojará, enoje, ya, temblar, temblará. Algunos entienden que acá esto debiese haber sido, eh, ¿cómo se llama? Cambiado o debería haberse traducido como airaos, pero no pequéis, ya, como airaos y no pequéis, ya. Pero es bueno saber acá que esto es para algunos, ¿ah? Es bueno entender acá que nos dice temblad y no pequéis. De hecho, no sé si esto nos tirará, claro, a Efesios, ¿ven? Airaos, pero no pequéis, no caiga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ya? Entonces, para algunos, la mejor traducción acá sería el airaos y no pequéis. ¿Ya? Y eso daría entonces, eh, ¿cómo se llama? De aquí se estaría tomando el apóstol, ¿ya? Para algunos. ¿Por qué? Porque esta palabra, temblad, que se tradujo, puede ser traducida también como airado, airarse, enojarse, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos en mente. En el contexto ahora, si uno lo ve, claro, podría calzar o sería más atingente para algunos el temblar y para otros por el contexto también le puede dar airarse. Entonces, yo se los dejo, se los menciono para que también lo sepan, ¿ya? Lo que sí o sí es que ya sea que diga airarse o temblad, este temblad sería ¿por qué cuando tiemblo peco? ¿Por qué me diría acá David temblad y no pequéis? O sea, ¿puedo temblar pecando? Si tiemblo peco, si tiemblo puedo llegar a pecar. En cambio acá, para algunos, como les decía, puede ser el airaos y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Entonces eso nos vendría a decir, oye, te puedes airar, pero medita en tu corazón y calla. ¿Para qué? Para que no peques, ¿ya? O porque a causa de que no has pecado, entonces haces todo esto, ¿ya? Y sobre todo porque después viene hablando acerca eh, de, de la paz que el Señor les da. Y ahí de ahí sale también esa canción conocida que tenemos acerca de este versículo de en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿ya? Entonces, ahí está también, los dejo sobre la mesa para que ahí cada uno pueda interpretar, ¿ya? Lo que más le parezca correcto acerca de eso delante del Señor, en ese sentido. ¿Ya? Pero para algunos esto es textual, ¿ya? Para mí personalmente también entendería que sería airaos pero no pequéis y que aquí en particular, está haciendo una cita entonces del Salmo 4, versículo 4, ¿ya? Eso para que lo tengamos en consideración también y ahí si alguno quiere ahondar en ese tema también lo puede hacer. Lo que sí es cierto entonces es que está el mandato, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, entonces no le des cabida a que este de se ponga el sol, quiere decir para algunos, como bien decía nuestra hermana Sonia, un día de 24 horas. Entonces, dándonos a entender, como alegoría se llama, no sé si es la figura literaria que quiero pensar específicamente, eh, o una aliteración puede ser
que nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dándonos a entender entonces de que debiese yo solucionarlo pronto, ya tiene que ser pronto. No tengo que esperar un día, 2 días, 3 días, 4 días y seguir enojado con mi hermano, ya, sino que entonces debiese ser una ira que no me lleve a pecar, porque si esto sucede, que se pone el sol sobre mi enojo, uno debiese entender entonces que ya estaría pecando, porque esa ira entonces puede llevar, puede dar lugar al diablo. Por eso es que después en el 27 dice, ni deis lugar al diablo, ¿ya? Y está hablando del airaos. Airaos, pero no pequéis, no se pongan sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, por eso es que la amonestación aquí acerca de la ira, del enojo, del encolerizarse, ¿ya? Desmedidamente, de tal manera que nos lleva a pecar, eso no debe ser así, ¿ya? El 27 nos dice, ni deis lugar al diablo. Este de ni deis lugar al diablo, ¿qué nos quiere decir? En la textual es lo mismo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué no puede estar diciendo el 27? Ni deis lugar al diablo. Que a través del enojo se le puede dar lugar al diablo. ¿Ya? Se le puede dar, se le puede dar control. Claro. ¿Qué es un diablo aquí? Es ¿Es aquel que el no, diablo como tal? O sea, Satanás mismo. No deis lugar al diablo. bueno, el diablo lo único que quiere hacer es daño. Entonces, donde esté su oportunidad, él la va a aprovechar 100%, cualquiera que sea la excusa que él quiera presentar. Pero la idea es, estoy hecho para dañar. Déjenme dañar porque esa es mi actividad preferida. Entonces, de eso hay que cuidarse. Se fue el Andrés. Si todos acá saben qué Ay, significa pensé que diablo. tenía. ¿Todos saben acá lo que significa diablo? ¿Es el diablo mismo Satanás, el enemigo del alma? ¿Este diablo o es... ¿Qué es el diablo acá? Ni deis lugar al diablo. Porque miren, la textual lo pone con D mayúscula, dando a entender que obviamente es un nombre, ya, un pronombre de el diablo como tal, de Satanás mismo. Y acá en la Valera lo pone en diminutivo, o sea, en la D minúscula, dándonos a entender que posiblemente no es el diablo como tal, el enemigo del alma, sino que dice ni deis lugar al diablo. Entonces, para ustedes, diablo, ni deis lugar al diablo. ¿Todos sabemos lo que es un diablo? Acá la palabra, se la voy a poner, es esta, Diabolos. que puede ser adversario, diablo. Más específicamente en el griego donde está tomado, puede ser diablo, es decir, Satanás, o diablo, que puede ser calumniador. Otra forma lingüística de interpretación también puede ser malvado, persona que tiene el carácter de un demonio. Miren, en Juan 6:70 se nos dice, Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Se acuerdan a quién se refiere ahí? A Judas. Le dice, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Entonces, es interesante ver acá que Pablo diga esto, ni deis lugar al diablo, ¿ya? ¿Por qué? Porque diablo también puede ser calumniador, perdón, ¿ya? Calumniador, chismoso, malicioso, ¿ya? Entonces, ni deis lugar al calumniador, al chismoso, al malvado, al opositor, al diablo.
¿Qué nos quiere decir entonces acá, hermanos, el 27? Que no le demos lugar al que nos hace actuar de esa forma, como chismoso, como calumniador. ¿Ya? Siempre está ¿Qué en más puede ser? siempre está en cualquier lugar. Como está siempre en cualquier lugar, en cualquier momento el creyente puede llegar a caer. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Dando lugar a que no se involucre y actuar en forma correcta, desechar la mentira, dejar de lado cosas que no competen, no involucrarnos con gente que es dañina y que al final de cuentas no nos va a hacer bien. Y saber elegir a las personas y saber qué situación está pasando, pero siempre es el enemigo va a estar cerca para poder destruirnos y poder decirnos, ve, eres una persona que no eres correcta. Entonces, por esa razón te pasó esto, pasa lo otro. Hay que cuidarse, Ya, cuidar. pero hermano Luis, consulta. ¿Usted acá cree que el diablo es el que está en todo lugar? Ah, Si es que lo entendí bien, porque mencionó que como está en todo lugar, entonces por eso le pregunto, ¿ese que usted se refiere que está en todo lugar es el diablo? generalmente está muy, a ver, cuando hay una reunión o hay algún aspecto, el primero que está sentadito ahí, ubicado y tratando de destruir a los creyentes, está ahí está el diablo. De alguna de otra Ya por manera, eso, pero mi pregunta más específica es, ¿el diablo es omnipresente? hasta ese punto no lo creo 100%, porque Dios está por encima de eso. Ya, es bueno entender esa y hacer esas diferencias. ¿Por qué? Correcto, Porque el diablo no es omnipresente. Él no exacto, puede estar en todos los lugares. ¿Ya? natural, Por eso es que les pregunto, cuando dicen y deis lugar al diablo, ¿este diablo es el diablo como tal? O sea, va a estar pendiente en todo lugar y en todo momento. Si es que alguno de nosotros habla mentira, si alguno de nosotros se aira, ¿es el diablo el que va a estar ahí omnipresentemente en su familia, en mi familia, en su casa, en la iglesia, en todos lados? ¿O este ni deis lugar al diablo va a venir a decirnos, no deis lugar a los calumniadores, no deis lugar a los chismosos, no deis lugar al contrario, al adversario, a cualquiera que sea adversario, que tenga, como dice también otra frase, o tomándonos de Juan 6:40, que diga, uno de vosotros es diablo? O sea, no sé si me explico. Adelante, hermana Sonia. Yo creo que siguiendo el contexto donde dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo, está queriendo decir que no caigamos en pecado, nos podemos enojar, pero si ya caímos en pecado es porque nos dejamos llevar y dimos lugar al diablo. Ya. Sí, ¿no es cierto? No está hablando que el diablo, bueno, que aquí tampoco el contexto nos está diciendo que el diablo sea omnipresente, ¿no es cierto? Pero sí, como bien dice nuestra hermana, nos está diciendo que hay alguien acá que se personifica y que el autor le pone diablo, dando a entender, lo más probable es que donde hay mentira y donde hay pecado, entonces, ¿qué pasa? Hay diablo, ¿ya? Entonces, dándonos a entender eso. Ahora, no quiere decir por autonomacia que el diablo es omnipresente, ¿ya? Eso también tiene que quedar claro. ¿Ya? El correcto. diablo no es omnipresente, bajo ningún punto de vista. ¿Ya? Ujú, Entonces, entendiendo eso, entonces sí debemos reconocer que como se está personificando acá, entonces se le está dando cuando está hablando de la mentira y está hablando del pecado, entonces nos dice que a causa de esto, entonces no debemos dar lugar al diablo.
¿Por qué? Porque si lo relacionamos también con lo que viene hablando, los gentiles que tienen esta vieja natural, o sea, que tienen esta manera de vivir, y nosotros que teníamos esta también pasada manera de vivir, al despojarnos del viejo hombre, debemos entender que es el viejo hombre el que le da lugar al diablo, el que le suele dar lugar al diablo, ¿ya? A través de las mentiras, a través entonces del pecado. En cambio, el nuevo hombre no le da lugar al diablo, no le da lugar al adversario. Y si nos tomamos también de nuevo de Juan 6:40 y lo tratamos de aplicar un poco y decir, oye, Jesús estaba tan claro de quién era ese diablo y de no darle lugar, en el sentido de tenerlo siempre identificado, que dijo, ¿no sé yo acaso que uno de ustedes de entre los 12 es diablo? Entonces nosotros así también decir, oye, yo identificando lo que es la mentira, debo hablar verdad con mi prójimo y cuando me enoje, cuando me aire, cuando me encolerice, no debo pecar, no debo pecar. ¿Por qué? Porque si no, ahí le estoy dando lugar al diablo, ¿ya? Al calumniador, al adversario. ¿Por qué? Porque estoy manifestando lo de la vieja naturaleza. No hay que perder de vista que viene hablando de eso, ¿ya? Entonces estoy manifestando la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza, para algunos aquí, por eso es que también lo voy a poner, eh, podría ser este diablo, este ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque no deis lugar al viejo hombre, al adversario, ¿ya? ¿Quién es tu adversario? El viejo hombre, es adversario del nuevo hombre. Entonces, para alguno también quizás toma sentido de esa manera, ¿ya? Lo que sí es cierto es que el airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, da lugar entonces al diablo. Para algunos es el diablo como tal, la persona de Satanás, para otros entonces es una manera de ponerlo como identificar o personificar que al mentir y al airarse con pecado, entonces damos lugar al diablo, por ende, al viejo hombre, ¿ya? También es bueno ver ahí las distintas posturas, ¿ya? Como les decía, para algunos va a ser la persona de Satanás y para otros va a ser eso en el contexto, ¿ya? ¿Algo más que decir ahí? ¿Algo más que decir ahí, hermanos? Ya, No, no, entonces, vamos a continuar entonces desde el 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ya? Ahora, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué nos está diciendo acá? Cuando dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Qué nos va a decir ahí? es un contraste igual de extremo, de un extremo a otro extremo, que el opuesto a estar robando es trabajar. ¿Ya? ¿Qué más? El contraste ahí. El que hurtaba, perdón, no hurte más, sino trabaje. Y hay que ¿Qué nos ganarse viene el a decir ahí? dinero honradamente, o sea, ganarse la vida honradamente. Ya, pero de los efesios, ¿qué nos está diciendo de las Ah, personas que conformaban la iglesia? El cuerpo, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué hacían que algunos? robaban. Algunos robaban, Mm, ¿no es cierto? sí. Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, ¿ya? Es interesante, es interesante. Porque ¿cómo Pablo podría decir el que hurtaba no hurte más si no trabaje? Y lo pone algo súper puntual, ¿ya? Está hablando de la mentira, está hablando del airarse, y aquí dice el que hurtaba, ¿ya? Y es interesante porque, por ejemplo,
cuando le habla a los corintios, no habla del hurto, pero sí habla de la fornicación, habla de que un hijo se estaba acostando con la esposa del papá, ¿ya? No habla de ese tipo de pecados, y acá no habla del hurto. Entonces, acá también podemos ver un poco el contexto de la iglesia de Éfeso, ¿ya? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Entonces nos está dando a entender Pablo y le está diciendo y amonestando a la congregación de que alguno debe dejar esa pasada manera de vivir y que debe dejar de hurtar, o sea, de robar. Posiblemente algunos de los hermanos que tenían ¿cómo se llama? Esta conducta, la seguían haciendo, ya recaían, seguía manifestándose su viejo hombre esta pasada manera de vivir, hurtando, que no deja de ser igual de terrible que la mentira y no deja de ser igual de terrible que el airarse con pecado. Eso tiene que quedar claro porque para nosotros muchas veces toleramos la mentira entre nosotros mismos incluso. Por ejemplo, cuando yo pregunto, hola, ¿cómo están? Y alguno está mal y me dice, no, estoy bien, yo estoy bien y tú, ya es mentira, ya estás mintiéndome, ¿ya? Ya estás hablando, no estás hablando conmigo, que soy tu prójimo, con la verdad, sino que estás hablando con la mentira, ¿ya? O cuando alguien te pregunta, oye, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Lo mismo, si es que lo enlaxamos con la ira. Entonces, estos pecados normalmente nosotros, una, los ponemos como normales y dos, no los vemos como pecados intolerables, como si es el hurto, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quién se querría juntar o tener de compañero a alguien que hurta, que roba, que yo sé que en cualquier momento me puede robar, pero no nos pasa lo mismo, no nos escandalizamos de la misma manera si es que estamos al lado de un mentiroso, por ejemplo, ¿ya? O de alguien que se aira con pecado. Entonces, acá Pablo cuando dice el que hurtaba no hurte más, lo pone en la misma categoría de pecados que la mentira y que la ira. Es súper importante. ¿Por qué? Porque Pablo está dando un mandato ahora nuevo acerca de algo súper específico. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Ya? Entonces, como decía Ismael, hay un contraste, pero también nos viene a hablar de la condición de algunos de nuestros hermanos de Éfeso, que en su vida pasada, entonces, como ya he dicho, hurtaban, robaban, no trabajaban, y entonces se manifestaba en ellos el viejo hombre, lo que había en ellos, ¿ya? Esa pasada manera de vivir, entonces, lo más probable es que se salía a flote muchas veces, ¿ya? Igual que lo de la mentira y también de la ira con pecado. Entonces, ¿qué más podemos decir acá? El que hurtaba no hurte más. ¿Qué más podemos decir ahí? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de personajes de la Escritura del Antiguo Testamento que hayan hurtado? ¿Se acuerdan o no? Lo hemos estado A- viendo incluso Acán, en Génesis. Ya, Acán, ya. ¿Quién más? De la Génesis, por hija, ejemplo. la Raquel, que, dice Dayana. ella, Raquel, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hurtó? los ídolos de su Los padre. ídolos, ¿no es cierto? Los ídolos de su padre. Y de hecho Labán le dice después a Moisés, o sea, perdón, a Jacob, ¿por qué hurtaste mis dioses? ¿Se acuerdan o no? Mm, ¿Se acuerdan? Y sí, de hecho, José, no sé, creo que fue José. Sí, José dice, sí fue José, porque él dice, porque fui hurtado de la tierra de mis padres y me pusieron acá en la cárcel, ¿se acuerdan? Cuando es vendido a Egipto, ¿ya? Pero lo importante de esto es que el hurto no es algo nuevo, a eso quiero llegar, no es algo nuevo, así como como el airarse y como la mentira. Son cosas que en el Antiguo Testamento, antes de que se hablara de esto, antes incluso de la ley de Dios dada en Sinaí, ya estaba esto del hurto.
¿Por qué? Porque era una manifestación, de nuevo, del viejo hombre. El viejo hombre es el que hurta. ¿Y sabes lo que el viejo hombre es súper, súper bueno para hurtar? Lo que más le gusta hurtar al hombre, ¿se acuerdan o no? A nosotros, a todos nosotros. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de el Salmo 115? ¿Se acuerdan o no? Esto es solamente a modo de ejemplificarlo aún más. Cuando dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Hurtar la gloria de Dios. Señor. Nosotros somos especialistas en hurtar la gloria a Dios, el viejo hombre, Mm. en que yo conseguí esto, en endiosarme, yo, para mí, ¿ya? Y es bueno tener esto también en mente porque acá si bien Pablo lo está hablando en el contexto de, y eso tenemos que tenerlo claro, esto que les menciono solamente a modo de aplicación para nosotros también, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En este sentido, ya, y ya dejando la aplicación que le acabo de hacer, que también es interesante tenerla en mente, el hurto, el hurto acá, sabemos que no es lo mismo que el robo, ¿no es cierto? Antes de continuar, sabemos que la diferencia entre hurto y robo, la diferencia legal al menos. El hurto, lo sabemos, el hurto es cuando, por ejemplo, yo dejo algo encima de la mesa y voy y me lo sacan. El hurto, ¿ya? En cambio, el robo generalmente lo aplican legalmente, según lo que tengo entendido, a contexto más como de violencia, cuando hay algún grado de violencia de por medio, ¿ya? Y premeditado. Y claro, ahí en ese sentido, claro, el hurto y el robo normalmente es premeditado, pero claro, legalmente se le da la connotación de premeditación al robo y también con violencia. ¿Por qué lo digo? Porque el que hurtaba no hurte más, si no trabaje, ya está condicionado entonces al viejo hombre, ya lo sabemos, y este tema de hurtar, el que hurtaba, está diciéndonos acá que en la pasada manera de vivir entonces, algunos de ellos cometían estos ilícitos de hurtar, de quitar lo ajeno. Entonces Pablo les dice, no hurte más, ya, o sea, de aquí en más, no hurte, sino que trabaje, haciendo con sus manos, miren, lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Todo esto que nos dice Pablo, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué Pablo dice que el que hurtaba no hurte más sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno? Primero eso, primero esa parte. ¿Por qué Pablo dirá eso? ¿Por qué será mal hurtar? ¿Quién dijo que era mal hurtar? Porque es tomar lo que es de otro, no de lo que es de sí mismo. Entonces eso no es bueno, es robar, robarle, es quitarle a otro lo que tiene, lo que le pertenece, lo que corresponde, y eso hay que respetarlo. ¿Ya? ¿Y por qué el hurto lo pone, volviendo al tema anterior, con la mentira, con el airaos? ¿Por qué será? ¿Tendrá sentido o Pablo está dando meramente al azar estos pecados? Yo creo ¿Hay que algún patrón acá de Pablo al hablarnos de esto?
Yo creo que está tratando de decir, sean derechos, no sean chuecos. El chueco siempre va a estar corriendo, haciendo una cosa, robando una cosa, haciendo esto otro, haciendo cosas que son negativas. Y si son negativas, dañan a los demás. Y si yo estoy viviendo con mi prójimo, estoy participando con mi prójimo, tengo que hacer las cosas que el Señor ha decretado que uno tiene que hacerlas para bien, no para mal. A buscar el bienestar. No puedo llegar y decir, ah, no. Mire, no, es que me robé esta manzana. Bueno, pero ¿por qué te la robaste? ¿Por qué no la solicitaste? ¿Por qué no la pediste? ¿Por qué no la buscaste? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes que robar? ¿Por qué no pides? O busca una manera, pero no llegues y dañes a otro en lo que le corresponde, porque es de él o es de ella o lo que sea. Ese tipo de ¿Ya? situaciones, tiene que haber un tipo de conducta que muestre de que somos personas correctas, no personas corruptas. Y ahí está la diferencia. Ya, 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 bien. Ismael, Yo entiendo que tiene que ver por lo que viene diciendo anteriormente de la nueva vida en Cristo. Todo ese comportamiento que empieza a describir desde el 25 hacia abajo no va de la mano con la nueva vida en Cristo. Y por lo mismo se habla de darle lugar al diablo, que es el enemigo, el adversario. Es darle lugar a todo lo que va contra la santidad de Dios. Entonces, eh, entiendo que va en la línea de vivir como verdaderos hijos de Dios, como miembros de su cuerpo, y dejar de vivir en el viejo hombre que es enemigo de Dios, que es adversario de Dios. ya, ya. ¿Por qué es importante? Porque yo al menos personalmente, como hemos ido aprendiendo que el Nuevo Testamento es aquel que interpreta el Antiguo y Pablo, conocedor del Antiguo Testamento, criado a los pies de Gamaliel, y obviamente con la revelación que tiene del Señor Jesucristo, si nosotros, por ejemplo, nos vamos, y por eso pregunto, ¿qué lógica tiene Pablo al hablar de esto? ¿O por qué esto es malo? ¿Quién dijo que era malo? Ya hemos visto anteriormente en los otros dos, de la mentira y del airarse, donde también fue dicho en el Antiguo Testamento y por palabras de Dios, también debemos preguntarnos, ¿por qué dice el que hurtaba no hurte más si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, y habla para que tenga que compartir con el que padece necesidad, y viene hablando del prójimo? Viene hablando de los unos, de los otros, de los miembros. Entonces, en ese sentido, si nosotros, por ejemplo, entendiendo eso, nos vamos a Levíticos 19:11, vamos a ver cómo se conjuga esto. Miren, en Levítico 19, en el 11, dice: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Miren, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente. Miren, de nuevo, la mentira por mi nombre, profanando así, o sea, todo esto que hacen, ¿qué va a hacer? Va a profanar el nombre de tu Dios, yo Jehová, Ahí está el yo problema. Jehová. Entonces, acá Pablo, de nuevo, no hurtaréis y no engañaréis. Miren, va de la mano. No engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Entonces, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, el patrón de nuevo, porque somos miembros los unos de los otros, y ahí le está hablando el pueblo de Israel, o sea, ¿por qué se van a robar entre ustedes? No deben robarse entre ustedes, son un pueblo. Y acá son miembros los unos de los otros. ¿Ya? El que hurtaba, no hurte, no hurte, no hurte, dice el Señor, el Levítico, no hurte y no engañe, viene de la mano, la mentira, el engaño. ¿Por qué? Porque tú eres mi prójimo. No debo hurtarte. Y qué bueno es que Pablo acá nos diga esto. ¿Ya? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Ya? Trabaje. Haciendo con sus manos, ¿ya? Lo que es bueno.
para que tenga que compartir. Mira lo distinto. Ya no es que hurto para mí y me lo dejo para mí, sino que yo trabajando ahora comparto, doy. Es totalmente opuesto. O sea, ya no hurto, no hurto. Ya no me lo dejo para mí. No soy un sensual buscando lo de otro, ya queriendo para mí lo de otro, sino que por el contrario, entonces yo ahora trabajando con mis manos, haciendo lo que es bueno, comparto. Comparto con el que padece necesidad. Mira, más allá aún, comparto con el que padece necesidad. Y si nosotros volvemos a Levítico, acá, en este mismo contexto, dice, no oprimirás a tu prójimo de nuevo, ni le robarás, ¿ya? No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor, miren, lo importante, de tu Dios, yo Jehová. ¿Ya? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás de nuevo al prójimo. Todo acá, en este sentido, vemos que se trata del prójimo, el prójimo, el prójimo. Jehová hablando del prójimo, del prójimo. Y lo más probable, a mi parecer, y según el entendimiento que tenía Pablo, y lo que Dios está revelándole a su pueblo, porque Dios no ha cambiado. Lo que Dios dijo en Sinaí, la ley, muchas de las cosas de la ley vienen acá a los profetas, perdón, los apóstoles, trayéndolas nuevamente y poniéndolas de ejemplo y diciéndonos, esto es lo que Dios quiere. ¿Y Dios qué quiere? Que nosotros compartamos con el que padece necesidad, con el que es más pobre, no que lo oprimamos. Por eso es que en Proverbios también dice que el que oprime al pobre es maldito y el temor de Jehová no está en él. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que no debemos hurtar, sino trabajar y debemos hacer con nuestras manos lo que es bueno, trabajar haciendo el bien. ¿Con qué propósito? No dice para que te enriquezcas, no dice para que cumplas todos tus anhelos y tus metas, que son lícitas, sino que el enfoque acá de Pablo, al contrastarlo con el hurto, es que tengas que compartir, que compartir. Miren lo importante. Yo comparto entonces con el que padece necesidad, y ese que padece necesidad es mi prójimo. El mismo que viene hablando anteriormente. ¿Por qué? Porque acá obviamente Pablo lo está haciendo. ¿Por qué? Por el crecimiento del cuerpo de Cristo que trabaja mutuamente, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y cada uno de ellos se edifica en amor. Entonces es súper importante, hermanos, que nosotros, esto nos llama a estar atentos. Porque ¿cómo voy a saber yo quién padece necesidad si no estoy atento? Mientras yo trabajo, entonces, voy viendo quién padece necesidad, quién es necesario, entonces, que yo con el fruto de mis manos comparta, ¿ya? Y este compartir no tiene que ser a la tonta y a la loca, sino que dice con el que padece necesidad, ¿ya? En este sentido, uno incluso cuando ayuda, tiene que ser sabio a la hora de ayudar, ¿ya? Por eso es que esto tiene que ser dirigido por Dios, tiene que ser movido por el Señor, ¿ya? Hermana Sonia, usted había levantado la mano y no sé si también Ismael después. No, yo eso iba a decir que era importante y tenía un patrón pensando en que somos parte de somos miembros los unos de los otros, que por eso era importante eso, el orden que le estaba dando él. Eso iba a decir. Ya. Adelante, Ismael, creo que fuiste tú. No, en esta se me quedó arriba, se me quedó arriba. Ya, No estoy de acuerdo con lo que están mencionando. ya. ¿Algo más que decir ahí? Del 28. Si no, lo dejamos hasta acá, vamos a ir cerrando ya. Cosas importantes que hemos aprendido, hermanos, del 25 al 28. Si podemos hacer un resumen. Desechar la mentira. Ya, primer mandato, no consejo. Primer mandato, desechar la mentira. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir?
Que podemos airar, pero no pecar. Airarnos, pero no pecar. Ya, me es lícito entonces airarme, Sí. ¿no es cierto? Ya, No dar lugar al diablo. ya. ¿Y qué más? ¿Algo más que podamos decir? No hurtarle la gloria a Dios. Ya, eso como aplicación, Claro. ya, que somos re buenos para ellos. Pero lo que dice el pasaje, no hurtar, ¿no es cierto? No robar, sino que trabaje. Y es interesante, se me había olvidado mencionarles, que en la Septuaginta dice, el que hurta ya no hurte. Y más bien, miren lo que va a decir, fatíguese trabajando con las manos, fatíguese trabajando con las manos y haciendo lo bueno, para que tenga que compartir con el que necesidad tiene. Miren, dice, fatíguese trabajando con las manos, ¿ya? La connotación de si no trabaje es totalmente opuesta al que hurta. Los que dicen, no, ese es mi trabajo, voy a hurtar, ojalá Dios me acompañe, me ayude. Son mentiras. Hurtar no es un trabajo, bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando, hurtar no es un trabajo. ¿Ya? Bíblicamente hablando nos dice, fatíguese trabajando. Miren, fatíguese. La connotación de esfuércese. La connotación, por ejemplo, de Jacob cuando dice, oye, yo me fatigué de día y de noche cuidando el rebaño. Si algo era hurtado, dijo Jacob, yo lo pagaba. El contraste de nuevo, yo me fatigaba trabajando y venía otro y lo hurtaba y yo lo pagaba. Y acá, el que hurtaba no hurte más, sino fatíguese trabajando, ¿ya? Haciendo con sus manos lo que es bueno, lo que es bueno. Es bueno fatigarse trabajando, es bueno trabajar para lo que es bueno. Esa fatiga es buena y el Señor manda que entonces trabajemos en pro, en pos de lo bueno, ¿ya? Entonces, importante también, se los quería mencionar lo que nos dice la Septuaginta en este sentido, y más bien fatíguese trabajando con las manos, ¿ya? Haciendo lo bueno, para que tenga que compartir con el que necesidad tiene, nos viene a decir esta versión. Así que eso, vamos cerrando entonces. No sé si tienen impresiones finales, quieren decir algo. Si no, lo dejamos hasta acá, hermanos. ¿Ya? Así que con libertad, si alguno quiere decir algo, si no, terminamos. Ya, entonces lo dejamos hasta acá, hermanos. ¿Va?